¿Por que qué vaya a tú crees pelear que a la le Junta. están tirando a Santiago Matías? ¿Por qué? Parece que está marcando Por la mucho. posibilidad que tiene y lo están subiendo. Ha roto y ha creado una especie de revolución social, tecnológica y hasta política. Pero para quienes dicen, general, por Ajá. ejemplo, que él no es Milei, que Milei es economista, que tiene una formación. La Junta Central Electoral recuerda que crear un partido político en el país no es solo reunir seguidores. Es un mensaje directo a Santiago Matías. Amigos, bienvenidos a esta entrega. Nueva vez nos distingue con su presencia. Ya usted no es invitado, usted es panelista de este programa. Muchas gracias. Para que usted analice, general Damián Arias Matos, el fenómeno de Santiago Matías, si un outsider como él puede o no alcanzar la presidencia de la República Dominicana y por qué su figura ha despertado tanto interés, muchos a favor y muchos en contra, donde observamos también que se han levantado algunas voces de manera sospechosa y que él se ha convertido como una especie de zambá donde le dan día y noche. Bienvenido, general. Gracias, José. Fíjate, hay que tomar en cuenta que el mundo se encuentra en la etapa de las tecnologías de la información y las comunicaciones, de las TICs. Eso trajo la creación de las redes sociales. Santiago Matías García, que es un muchacho de barrio de la capital, pues ha roto y ha creado una especie de revolución social, tecnológica y hasta política en la República Dominicana. Es posible que me acusen de sobredimensionarlo. Hace 8 meses en mi canal yo hice un video cuestionando esa figura. Y hace 2 meses hice otro, que ha sido el que más corrido, se metió como en 28,000 vistas. Y luego me hicieron un par de entrevistas y esa cosa. Hay que analizar. El problema del que no analiza es que se queda en la persona, no en el proceso histórico. ¿Cuál es el proceso histórico? Que después de Balaguer, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, el último presidente que aplicó la justicia social en este país fue Balaguer, que gobernó hasta el 96. En el 96, sosteniéndolo de la mano, los dos líderes del conservadurismo, aunque a Bosch lo acusaban de ser de izquierda y marxista, quizá lo fue. Leyendo sus libros, uno se convence de que lo fue. Pues ahí hubo una ruptura histórica. Y Balaguer, que estuvo activo hasta el día que lo fueron a buscar de la funeraria, él estuvo pensante y opinando y también lúcido. Pues ahí se quebró ese proceso. Del 96 para acá, unos más que otros. Por ejemplo, la primera tarea de Leonel Fernández en ese primer gobierno fue hacer un gobierno medio izquierdoso, muy amigo, muy alineado con Chávez, con Lula. Estableció relaciones en abril del 99 con Cuba y Fidel vino aquí. Pero supo bailarle la música de un bambaraquití con el vals de la Bella Durmiente, como le recomendábamos al actual presidente. De ahí vino luego Hipólito, luego entró Leonel otra vez, luego Danilo, y ahora tenemos el gobierno empresarial de Luis Abinader. Pero ¿qué condiciones se dan para que el público empiece a fijarse en él como una opción? Voy para allá. Lo primero es que todos los candidatos, hasta presidente de la Junta de Vecinos, deben hacerse conocer por el eventual votante. Ya ese conocimiento se lo lleva Santiago Matías a todos los otros, porque es que en el 28 para mí van a ser las elecciones más fundamentales. En el 28, me parece a mí, nadie está obligado a estar de acuerdo conmigo, se va a decidir el destino de la República Dominicana. Es decir, estas elecciones van a tener un corte inevitablemente histórico y un tinte nacionalista. ¿Qué le pasa con las mayorías? ¿Cómo es que se gana? Por eso Galeano advertía de que los ignorantes somos más que la gente entendida y que somos un peligro porque podemos elegir hasta los presidentes.
¿Qué pasa? Aquí hay una deuda social acumulada que el único político que yo he hallado hablando de eso es a Guido Gómez Mazara, que tiene discurso, que tiene contenido. Esa deuda social, que es lo que podríamos llamar la estafa de la clase política, cómo han vendido sueños, cómo nos vendieron cambio en el 78 y después en el 20 volvieron con cambio, porque el cambio no se estaba usando, pero lo trajeron otra vez. Pero ese es un cambio de gatopardismo, que dice que haya cambio, pero que todo se quede igual. Entonces, esas masas irredentas, la capital tiene 3 guá, Gualey, Guachupita y los Guandules, por ejemplo, Calero, Villa Duarte, todos esos barrios, Alcarrizos, Santo Domingo Este, todo eso, hay una insatisfacción social, y no solo en la capital, sino a nivel nacional. Por ejemplo, yo vivo en Santiago, y de un momento a otro me tiran un mensaje, yo soy religioso con pagar mi energía, mi factura de norte, que yo debo que 9.500 y pico, lo que yo pagaba era entre 1.500 y 3.000 pesos. Entonces, esas son cosas que irritan, y los apagones, y todas las deficiencias. Y la clase política post-Balaguer no ha resuelto uno solo de los grandes y graves problemas nacionales. Ni educación, ni producción alimentaria, ni vivienda, que Balaguer hizo justicia social porque sembró el país de vivienda. Gente que nunca pensaron tener una casa propia, la tuvieron, un apartamento, una casa en los gobiernos de Balaguer. Entonces, esa masa que está convencida, como los políticos ni miran para donde ellos, lo buscan el día antes, metiéndose en los últimos callejones y entreveros a comprarle la cédula por un picapollo, un pote de romo. Oiga eso. Esa clase engañada, que son millones de dominicanos, ojo, millones de dominicanos, que saben que esa clase política, no, ellos no cuentan para esa clase política. Y por razón, hay una abstención. Las cifras oficiales nunca deben creerse porque siempre son maquilladas, de un 60% en las últimas elecciones. Pero el sistema está organizado por los poderosos, que son los dueños de los circos, de los payasos y de los monos, para que el que saque más, por poco ciudadanos que voten, porque no creen en ese jueguito, pues el que saque más se ganó, ese coronó. Y los partidos del sistema tradicional son lo mismo. Buscan sus beneficios, su qué sé yo qué. La diferencia son letras, colores, porque ni siquiera tienen emblemas. Antes decía la revolución sin sangre. Decía ni injusticias ni privilegios. El PRD tenía uno que otro gobierno de concentración nacional, Jorge Blanco. Eliminaron los lemas. Sí, ya no hay lemas de que porque no hay ideología. Sí. Le hicieron el caso a Francis Fukuyama con el tema del fin de la historia. Entonces, esa masa engañada, asaltada, atracada, a la que le han robado el pasado, el presente y el futuro, esa masa discriminada, esa masa pateada, porque hay que ver que a veces mi amada institución, la Policía Nacional, cuando se trata de un barrio pobre, sacan la crueldad que algunos tienen guardada. Lo que estoy diciendo es una cosa que a mí me duele decir. O sea, yo he visto policías muy crueles, como vi yo pateando a un pobre anciano. Con los más débiles. Con los débiles, pero en el Naco, ni en cerca de aquí en la Nacaona, ellos se comportan así. No. Entonces, esa masa conoce a Santiago Matías. Y esa masa conoce a los asaltantes del sistema clásico que están asustados, aunque no lo dicen, porque ¿qué hacen? Si mencionan al adversario, pues lo están subiendo. Lo están posicionando. Pero cada vez que lo en el 19º Congreso de Comunicación Política, que yo pagué mi dinero para asistir, ahí habló... ¿Cómo va a ser? Colombia le cobró, pero usted es panelista. No, $250. Yo entré y lo pagué. Pero usted es panelista del programa de Colombia. Bueno, pero yo... ¿Y le cobró Colombia este? Yo no sé, yo le pagué a una computadora, a una IA. Pero Colombia, reembolsale esos $250. Ahí habló Guido Gómez Mazara. Y ese hombre proyecta conocimiento,
proyecta dominio propio, proyecta inteligencia, proyecta visión de la historia, proyecta visión de Estado. Por ahí andan unos cuantos candidatitos a lista corta que no tienen discurso, no han dicho nada. Entonces, ¿cómo tú quieres ser presidente o presidenta si tú no le dices, cómo que tú me vas a engañar? ¿Cuál es el engaño? Pasa que se han gastado los engaños. Entonces, esa masa tremenda, millonaria de ciudadanos dominicanos, harta del sistema, que no solo los pisotea, los discrimina y los ha engañado, los ha asaltado, porque los únicos que están en buena aquí son los políticos en el poder o los que han estado que ya chuparon. Entonces, esa masa se pondrá de pie para que se cumpla lo que dijo Santiago Matías, que yo no lo conozco, ni he hablado con él nunca. Cuando él dijo hace 8 meses, si no soy el presidente en primera vuelta, de este dedo va a salir quién va a ser el presidente, es decir, a quien él apoye. Entonces ya le reconocieron los logos y anda buscando firma a nivel nacional. Pero para quienes dicen, en general, por ejemplo, que él no es Milei, que Milei es economista, que tiene una formación, que él no es Abelardo de la Espriella, que también es un reconocido abogado, que tiene un historial, que él no es Donald Trump, y que la República Dominicana tiene sus propias características y dicen que no va a pasar. O sea, con esto no estoy yo afirmando esas voces que están saliendo, sino lo que he escuchado, lo que está sobre la mesa de gente poniendo esas dudas. Mira, para gobernar un país no se necesita, nada más hay que leer lo que dice la Constitución de la República. Ser dominicano, creo que... Mayor de 25 años. Mayor de 25 años. Son pocas las cosas que requiere. Ahora bien, si tú vas a ser el jefe del Ejecutivo, tú vas a poner los perfiles y los asesores que se necesitan para tú. Lo mismo que hacen todos los presidentes, claro. Aunque hay un problema. Nuestro país es presidenciable. Y el que es presidente, tú no ves al presidente hablando de salud pública, hablando de vacunas, hablando de inyecciones. Tú no lo ves hablando de currículum en materia de educación. No lo ves hablando de capas asfálticas en materia de obras públicas. No lo ves hablando que van a lanzar un cohete desde Pedernales. Desde Pedernales, un satélite. Tú no lo ves hablando de comunicaciones, hablando de derecho con la ley Mordaza y con el código y todas las cosas. Entonces, los presidentes dominicanos tienen que ser todólogos. Santiago Matías tiene las mismas condiciones que cualquiera de los que nos quieren gobernar y de los que ya gobernaron. Fíjese algo. No necesita. Analice esta parte, porque parece que el miedo se está apoderando ya. El miedo es una forma de manipulación. Del sistema. Oiga lo que dice la Junta, aunque no menciona su nombre ni apellido a Santiago Matías, ni Dominicano Primero, que es el nombre de su partido. Dice la Junta en una nota que tiene el periódico Diario Libre. La Junta Central Electoral recuerda que crear un partido político en el país no es solo reunir seguidores. Entonces establece lo siguiente. Eso es a él. Óigame, parece que ya los dueños de la finca con pasaporte, como le dice Pelegrín Castillo, dicen lo siguiente: construir una organización política en la República Dominicana no es solo reunir seguidores. El planteamiento fue hecho por la Junta Central Electoral, el organismo que organiza las elecciones en el país. La entidad recordó que la ley 33-18 sobre partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos establece los criterios para la creación de un partido político. Y dice la Junta, existe una estructura legal, territorial, financiera y rigurosa antes de obtener el reconocimiento oficial, acotó la Junta Central Electoral en una serie de publicaciones en su cuenta de X. Entre los aspectos señalados por la Junta indica que primero debe determinarse el alcance de la organización política que se pretende crear, si se puede ser, dice aquí, el cual puede ser nacional, provincial o municipal, y asimismo explicó en la referida normativa donde se establecen reglas, perdón por ese coño, me salió de natural, pero es que cuando tú estás leyendo algo del celular o de la computadora, siempre te sale un jodido anuncio
que te devuelve a algo que tú, por donde tú no ibas leyendo. Eso da pena. El caso es Un cookie. que ellos dicen que la organización debe tener reglas sobre el uso correcto de los símbolos, los estatutos de las organizaciones políticas. Bueno, el caso es que ya ellos como que le están diciendo implícitamente a Santiago Matías, no es solamente salir a reunir las firmas. Primero le dijeron, ve y busca las firmas, y ahora le están diciendo, no solamente reunir seguidores y firmas. O sea que ya él mentalmente tiene que prepararse para cualquier situación que se le presente o cualquier trucuñuela de esas que le han hecho a muchos que han llegado con la intención de convertirse en una alternativa. Mira, aquí en este país es grave lo que voy a decir. Cuidado. Hay una dictadura de partidos. Nos metieron y nos mantienen el cuco con Trujillo para que el miedo a un muerto de hace 65 años pues nos permita tragar las democracias más pervertidas, más corruptas y más podridas. La Junta es propiedad de los partidos. Es una realidad. ¿Por qué razón en 2023 el presidente Abinader se aparece en la Junta, habiéndole dado en enero el dinero de ese año y le lleva 1.300 millones a los jueces de la Junta? Sin ninguna averiguación, si no tengan, ellos no lo estaban pidiendo. Entonces ya se sabe quién iba a ser el presidente en el 24. Ese es un mensaje directo. O sea, ¿usted entiende que el presidente compró las elecciones? Eso fue prepagado. Yo sabía que él iba a reelegirse, rompiendo el maleficio del PRD. Por eso yo lo apoyé y fui a varias actividades. Aunque no me dio nada, ni yo le pedí nada tampoco. Yo le iba a pedir para mis veteranos que se están cayendo a pedazos, mutilados y toda esa cosa. Sigo. Entonces eso es una carta, eso es un mensaje a García. Eso es directo que se lo mandaron a decir a Santiago Matías. ¿Qué debieron hacer ellos para que no se le viera el refajo? Mandarle o decirle, todo el que quiera constituir un partido puede hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Regirse por la Constitución, que casi no tiene requisitos, precisamente porque cualquier cosa puede entrar. En yendo a hacerle daño al país, lo aceptan. La ley 3318 es el marco. Ahora se agarran y la reforman. Y la palabra seguidores es un mensaje directo a Santiago Matías, muchos seguidores. Ahora, ¿qué debe hacer el señor Santiago Matías? Qué lío. Tener un pool de abogados. Una barra buena que vaya ya a pelear ahí y decirle esto no es así. Leerse la legislación a ver si le van a pedir, a exigir más cosas. Y una barra buena que vaya a pelear a la Junta. Están tirando a Santiago Matías. ¿Por qué? Parece que está marcando por la posibilidad que tiene y lo están subiendo. Ay. Mira, en ese congreso... Eso lo engrandece a él. Claro. En ese congreso de comunicación, que fue todo un éxito, hay un hotel del Malecón, habló Guido Gómez, muy buena aceptación. Sí. Después yo vi el segundo día que entró Leonel Fernández. Sí. Pero cuando llegó Santiago Matías, Leonel Fernández no se había ido. Y la gente corrió hacia Santiago Matías, no hacia Leonel Fernández. Y en un pequeño... ¿Usted lo vio eso así? Sí. ¿Usted fue los 2 días? Yo soy testigo. ¿Y usted vio cuando fueron a Leonel? El recibimiento. ¿Cómo fue el recibimiento? El recibimiento a Santiago Matías fue masivo y a Leonel fue frío y diplomático. ¿Cómo? Sí, como siempre. Pero pero entonces... Oye, hubo una especie de debate improvisado entre ellos dos. Y él le dijo, líder, yo lo que tengo que decirle a usted es que usted tuvo que comprar un partido y yo lo estoy creando de cero. Ay. O sea que Leonel compró el PTD, un partido explotado del sistema, que ya no cotizaba ni monetizaba en la Junta, porque ellos monetizan, los partidos monetizan igual que YouTube. Y dijo Colombia Alcántara, al hacerle una entrevista, le dijo, usted clavó a Leonel Fernández de cabeza como los luchadores. ¿Cómo? Cuando le dijo eso del partido. Sí, es Entonces, cierto. estamos ante un punto de que todo ese sistema político antiguo va a recibir el voto de castigo. ¿Qué es lo que mueve al dominicano a votar? El voto de castigo. En el 78, para salir de Balaguer, aunque hubo que mandarlo a buscar 10 años después, votamos un voto de castigo. Cuando Jorge Blanco, un voto de castigo. Cuando votaron para que Hipólito llegara, un voto de castigo. Y así por el estilo. Y en el 28,
viene un voto de castigo contra la clase política corrupta y asaltante que nos tiene de rodillas, que ellos son los dueños del país, lo único que tienen poder para hacer todo es la clase política. Pero mire, hay algo que yo supe, que ya hay algunos ricos comunicándose con él. Buscándole el lado. Buscándole el lado. Claro. De esas familias poderosas que... hay un acercamiento con uno de los vinchos. Y que de esas familias poderosas y que sus apellidos terminan en INI. Todo lo que termina en INI aquí es dinero. Yo me voy a cambiar el apellido. Sí, todo lo que termina en INI es dinero. Entonces, ellos han tenido acercamientos. Pero fíjese algo. Santiago Matías no debió cerrar el camino con el Partido Reformista. Porque si a él lo aprietan, supongamos... Tiene un refugio. Tiene que tener un refugio, un aliado. Tiene que tener a alguien que se le zafe o alguna jugada maestra. No se puede quedar en el aire a esperar si la Junta le va a reconocer o no su partido. Mire, porque en eso, si viene alguien e incidenta y lo llevan al Tribunal Superior Electoral y lo ponen a coger lucha lo dejan fuera. No le dé idea que la usan, ¿no? Pero no, es que él tiene que estar consciente de eso. Sí. De que vienen y aparecen y buscan una serie de abogados que todo el mundo sabe cómo operan con las grandes corporaciones de la República Dominicana. Lo primero es un maletín lleno de dinero. Lo primero que le dicen, sométete recurso, y hablan con 2 o 3 jueces. Y en lo que el hacha va y viene, se puede quedar fuera. Sí. O sea, que tiene que tener múltiples salidas. Hay un detalle. Cualquier agrupación política quiere un precandidato ganador. Y cualquier agrupación política que quiere accesar al poder, le cede la presidencia a un candidato ganador. El proceso apenas está comenzando. Falta un tránsito como de 1 año para atacarlo, para que él siga creciendo, para que él se maneje con inteligencia emocional, que se corrija la boca, esas palabras vulgares, que las saque de su vocabulario. Porque es lo que decía Oscar Wilde. Oscar Wilde es un escritor que yo recomiendo sin reservas. Todo lo que escribió Oscar Wilde vale la pena, todo. Y él decía, la sociedad perdona más fácil al que hace lo malo y roba que al que habla incorrectamente. Por eso vemos gente hablando bonito y robando impunemente. Ay, Dios. ¿Pensaste en algunos presidentes dominicanos? Bueno, yo sí. Pensé profundamente, pero mire algo también. Yo entiendo que él, además de moderar su lenguaje, debe de dejar sus pleitos con la prensa y debe de dejar de verse intolerante. No hacerle caso. Que trace la pauta que él quiera de lo que es su campaña, pero tiene que corregir urgentemente eso. Él debe tener una señal de intolerancia que no es buena. De comunicadores y abogados para que respondan. Por ejemplo, una señora dio un rebalón mediático terrible. Angelita Peña. Esa señora... ¿Usted la conoce? No, gracias a Dios que no. ¿Cómo que no? No. Agarra y dice, estoy harta de los foques. Claro, pero cuando la investigaron, ella cobra 300,000. Lo que yo no cobré, y lamento ponerme de ejemplo, con 41 años sirviéndole al país. Entonces eso se lo regalan a ella. Ella tiene razón. Ay, tuki, tuki. Ahí el que tiene techo de cristal no debe tirarle piedra al vecino. ¿Por qué? Porque la van a clavar de cabeza. De cabeza, como clavaron a Leo. Así es. Bueno, general, ¿hay algo más que quiera abundar de Santiago Matías? Bueno, sería que el proceso está comenzando, como te decía hace unos minutos, que él corrija, que se modere, que ponga a otra persona que responda por él. Eso es importante. Y que sepa utilizar la estrategia en momentos también del silencio. Porque no el manejo del silencio. No siempre se tiene que hablar alegre y rápidamente. 2 variables fundamentales. El tiempo es un activo estratégico y el silencio también. Totalmente. Así que gracias, señor. Gracias por traer ese tema. Importante. Yo sé que a usted ahorita se lo van a comer vivo, otros lo van a poner allá arriba y otros lo van a poner al lado del que tiene los cachos. Que lo hagan con respeto. Así que gracias, general Damián Arias Matos. Bye, bye.